Nos metemos en el cerebro de Pili. Sí, efectivamente. Durante 1 hora y cuarto vamos a ver qué piensa y qué vive una persona. Eso es Buenaventura. Ana Contreras y Celia Morán, bienvenidas a Telón y Cuenta 9. Gracias por estar hoy con nosotros. Así que nada, lo primero, bienvenidas a Telón y gracias por estar hoy aquí. Gracias a ti. Empezamos esta temporada proponiendo a nuestros invitados e invitadas una pequeña reflexión, y es: ¿qué creéis que distingue el teatro del siglo XXI? ¿Cuáles son las características del teatro contemporáneo, del que se hace hoy? Pues, a ver, empiezo yo. Sí. Pues a ver, para mí, bueno, es una pregunta muy compleja, espero no meterme en un jardín. Para mí es un teatro que se da permisos, o sea, que se está dando el permiso de ser teatro, de que los elementos de la teatralidad jueguen por encima incluso a veces del hecho de contar una historia concreta. Porque creo también que hay ahora mismo mucha competencia y también el público ha cambiado mucho. Creo que el público del siglo XXI no es un público que pueda estar 2 horas o 3 horas sentado en la butaca y necesita un estímulo que viene del acto teatral en sí. Y creo que también a veces, bueno, del tipo de teatro que a mí me gusta consumir, es como que se pregunta un poco ontológicamente el sentido del ser humano y del personaje en torno al hecho teatral. Y no sé, es que a veces analizar el teatro desde el presente es complicado. Ya cuando pasen los años podremos decir qué características tienen como normas a posteriori. Claro, yo pienso igual que como se está construyendo en este momento, pienso que tenemos una cosa muy buena y es que estoy totalmente de acuerdo con Ara en lo que dice, y creo que eso viene porque ahora tenemos muchos códigos y sabemos tenido mucho tiempo teatro que era meramente textual, luego vino el postdrama y ahora tenemos como todo eso mezclado y ahora es el momento de jugarlo como nos dé la gana. Es como un teatro que se puede permitir muchas cosas para llegar de muchísimas maneras al espectador, y tenemos audiovisuales y cada vez se están haciendo cosas más chulas al respecto y hay audios, y hay como muchas maneras de entrarle a la gente que obviamente nos hemos tenido que adaptar con esas modernidades también porque es lo que el espectador de ahora quiere y a lo que está acostumbrado. Bueno, hablamos hoy precisamente de Buenaventura, obra que interpretáis y habéis escrito y dirigido respectivamente, y una obra que, por cierto, empezó en el Surge, que la verdad que da como, yo creo que mucha esperanza, ¿no? Saber que el Surge y que todos estos festivales que realmente son un origen de algo que luego tiene una continuidad. Sí, exacto. La verdad es que el Surge nos da la posibilidad de producir el espectáculo. Llevábamos ya bastante tiempo, de hecho el espectáculo empezó a cocinarse en la pandemia. Empezamos a tener reuniones y hablar de, bueno, qué cosas nos inquietaban y empezó ahí, pero sí que es verdad que gracias al Surge estamos, bueno, súper agradecidas tanto al Surge como a la Sala 9 Norte, que ha apostado por nosotras, porque ha sido un trampolín muy importante, y ojalá que siga adelante y con mayor apoyo, porque sí que es una ventana para el teatro emergente, que a lo mejor si no llega a ser por el apoyo de este tipo de festivales, pues no se puede llegar no puede llegar a la escena. Tal cual. Bueno, sí, yo creo que a mí me da cierta esperanza, ¿no? Saber que luego precisamente pues tienen continuidad y siguen en cartelera, que al final es un poco el objetivo. Bueno, hablamos de esta Buenaventura y la es que yo pensaba mientras la veía, en el fondo, ella es casi una especie de sanadora, nos da cierta paz porque todo el mundo se siente identificado con Pili, porque es imposible que no te sientas identificado, y luego porque tiene, creo que, la habilidad de crear un mundo a su medida, que en el fondo es lo que todos hacemos para autoconvencernos de que las cosas funcionan. Sí, efectivamente. Celia, ¿quieres empezar tú? Dale. Sí, bueno, pues a ver, yo te hablo desde el punto de vista de la interpretación, que es la que me toca. Sí que es un mundo que ella se crea a su medida, un poco para poder protegerse de la vulnerabilidad que ella tiene. Porque, bueno, mostrarse vulnerable en esta vida es un paso.
es un grado. y, y ella de alguna manera sí que genera esta fantasía para sobrevivir. Y claro, no sabemos si esta fantasía, o sea, ¿qué precede? ¿La fantasía o su incapacidad de encontrar el hueco en el mundo? Y yo creo que eso es lo que hace que la gente empatice, porque todos somos súper frágiles, todos somos súper vulnerables y claro, ver a un personaje que se desnuda de esta manera tan, tan cruda y tan inocente a la vez, yo creo que no toca otra cosa más que querer bajar al escenario y abrazarle un poquito, no sé, yo lo sentiría así si lo viera desde fuera. Sí, yo creo que además, bueno, yo desde que lo escribí pensamos que Pili podría ser una mujer cualquiera. Es que Pili es cualquiera de nosotras o cualquier persona que exista y que tenga que lidiar con una sociedad que a veces no la comprende, que no le entiende y que está mejor y más a gustito en su casa, con su imaginario y con lo que a ella le hace estar a gusto. Entonces, aparte de, esa fue la parte principal, pero es que luego Ara también se lo llevó a un sitio muy cotidiano y el espectador desde un principio ve que es una mujer excepcional, que no es cualquiera, pero también está empatizando. Desde ese distanciamiento, al final lo que ves es que le pasan las mismas cosas que te podrían pasar a ti y su cabeza su cabeza va muy rápido y sí que es un personaje que no miente, simplemente que todo lo que se le pasa por la cabeza ella lo explota y lo expone y tiene mucho carisma para ello, pero al final está contando cosas que en algún momento hemos sentido todo el mundo. Y es curioso porque precisamente justo ella no miente y es raro ver tanta sinceridad, casi diría visceral, porque al final ves lo que ella piensa todo el rato y nunca hay un filtro, ¿no? Y a veces dices, madre mía, ¿cómo podemos llegar a pasar por todo eso? Pero en realidad es casi como abrirnos la cabeza, es un inside out. Sí, totalmente. De hecho, yo lo pienso cuando a veces me preguntan, hazme una sinopsis de la obra, hazme un resumen. Y digo yo, te vas a meter en la cabeza de una persona, no te puedo hacer una sinopsis, porque lo que vas a hacer es meterte en la cabeza de una persona que es un caleidoscopio. O sea, es totalmente fragmentado, es muy complicado. Yo creo que la única manera de vivirlo es intentar ver el proceso que tiene su imaginación, el salto que tiene de una situación a otra, cómo intenta ella contar una historia y se busca las artimañas saltando de un episodio a otro. No sabemos si es presente, pasado, si es real o no, pero lo que está claro es que en su cabeza sí es real. Lo que está dentro de su cabeza sí que lo es. Y es complejo, es muy complejo. Me parece interesante además ver cómo precisamente durante la función yo creo que hay momentos que no tienes nada claro ni qué está pasando, ni qué está en presente, ni qué es en pasado, ni qué es lo que pasa o qué es lo que piensa, porque llega un momento en que pasa todo tan rápido que tienes como un poco un mare magnum, pero según va avanzando la función, de repente como que todo se clarifica. Claro, es que Celia lo ha hecho muy bien. Sí, yo creo que al final es como, bueno, como Ara dice, al meternos en la cabeza de alguien, pues hay momentos donde no se entiende nada y otros momentos donde se te enciende la bombillita y ahí teníamos muy claro que había que darle ciertas luces al espectador, porque si no, claro, si no les perdíamos del todo. Entonces les exponemos algo que es muy loco, pero luego tienen que recoger esas semillitas y entender un poquito por dónde va la cosa, que luego es muy curioso porque también cuando viene gente que de repente intenta entenderlo de manera lógica y de manera narrativa, pues hacen preguntas que es como, que son incontestables, pero porque nosotras ni siquiera sabemos. Es que luego también nos pasaba durante los ensayos que al principio, sobre todo con los cambios estos tan rápidos que dices que tiene el personaje, pues Sara me decía, es que no encuentro la lógica de pasar de este momento a este otro. Y digo, es que hay que encontrarle una lógica interna que solamente Pili tiene. Y luego ahora se la encontró estupendamente, pero al principio teníamos mucho conflicto con
¿por qué pasó de esto a esto? Yo no me acuerdo por qué pasaba, simplemente pasaba y entonces le tenemos que encontrar después esa lógica que solamente sabemos nosotras. Y al final, precisamente entre toda esa lógica, pues uno va construyendo a Pili, que al final yo creo que sí que es una persona con sentido y con sentido común muchas veces. Y es curioso, ¿no? Porque uno va viendo todas sus manifestaciones, sus relaciones personales, familiares, cómo lo que ha vivido es producto de lo que es. Y cómo al final incluso llega un momento en que pues habla con Dios o con esa figura superior ya casi a modo de consuelo, de, pues te voy a explicar aquí que es cómo funcionan las cosas aquí abajo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Es que bueno, tú lo has definido muy bien, eso que se empieza a ver la consecuencia, ¿no? La consecuencia de todo su mundo y cómo al final incluso a ella misma se le desmonta. Porque, bueno, sin hacer spoiler, pero yo creo que o sea, presenciamos cómo el poder de la imaginación te separa de la realidad y cómo también la realidad intrínseca tuya te confronta con tu imaginación y ese punto de inflexión en el que dices, no, pero es que esto no es lo que yo soy, esto no es lo que yo habito, pero es lo que yo he creado para habitar el mundo. Eso es durísimo. Yo pienso en ese punto de inflexión y desde el punto de vista interpretativo también para intentar entender a un personaje que es muy difícil de entender. He leído libros, he visto muchos documentales de neurodivergencias en general. Y claro, hay como un punto común muy doloroso en todas esas neurodivergencias, que es el momento en el que me doy cuenta de mi propia neurodivergencia. Es durísimo. Por otro lado, creo que la obra acaba siendo un gran ejercicio de empatía, porque muchas veces creo que no hacemos como el esfuerzo de entender a quién está enfrente y de entender sus circunstancias, y aquí de repente te sientas sin quererlo a entender la vida de alguien y a entender pues un poco sus causas y sus consecuencias, y al final también es un verdadero ejercicio de empatía, ¿no? De repente decir, bueno, claro, a todos los que tenemos alrededor, pues digamos que de forma íntima viven esto. Sí, totalmente. Celia, o sea, nosotras siempre partimos un poco de querer, ¿te acuerdas, no? Que de nuestras primeras reuniones era un poco, queremos contar la historia del malo, de que las circunstancias, ¿no? Lo que pasa es que nos salió alguien que al final no es tan malo, que claro, vive estos total. Y que se justifica y se empatiza cada una de las cosas que vive, por mucho que, más allá de que se pueda diagnosticar o no lo que le pasa, porque yo siempre cuando hablamos Sara y yo siempre le digo, tía, es que yo no estaba pensando en ningún diagnóstico. Luego resultó que estábamos escribiendo sobre eso, pero para mí al final era una mujer que tenía muchísimo imaginario y que luego llega a la conclusión de que todas las respuestas están dentro de ellas, como si fuese el Rey León, ¿no? Como si se le apareciese el Simba, yo soy tu padre, y entonces cae de que todo está dentro de él y que la fuerza, todo lo tiene que sacar de su cabeza porque todo se lo ha inventado. Pero claro, es que eso nos pasa a todo el mundo. Luego lo que pasa es que la llevamos hacia un extremo y entonces nos dimos cuenta de que estábamos haciendo algo que se podría diagnosticar, pero como partimos de una realidad, insisto, que nos pasa a toda la gente, pues por eso la gente empatiza mucho con ella. Para poner la función en escena, supongo que habrá sido una locura porque ya per se el texto decir sobre papel pues es difícil de entender y supongo que ponerlo en pie es muy complicado y sobre todo yo pensaba en el ritmo, ¿no? Al final es una hora, hora y pico, hora y cuarto de no parar, de estar un ritmo, vamos, me parece asfixiante prácticamente para ti, Ara, y de cambiar de muchísimos estados en muy poco tiempo y además estás sola, que eso siempre la réplica eres tú misma. Sí, sí, de hecho, mira, cuando yo acabo de hacer la función, siempre llego a mi casa y si me preguntan, ¿cómo estás? Yo digo, ahora mismo soy un bebé, necesito que me abracen. Sí, me he vaciado, me he vaciado y fíjate que, bueno, que no soy yo la que se vacía el personaje. Pero sí que es verdad que, claro, habitar todo ese recorrido, yo siempre antes de empezar, cuando
siempre me pregunta Celia, ¿qué tienes ganitas de hacer la función? Y digo, tengo muchísimas ganas porque lo voy a gozar, pero a veces siento que es un poco un salto al vacío, porque digo, me queda 1 hora y cuarto de un recorrido muy comprometido, muy, muy, muy comprometido. Pero bueno, yo lo gozo muchísimo y bueno, lo que estoy deseando que el público lo goce también, pero sí que es verdad que es comprometido. Y bueno, con respecto a lo del ritmo, Celia y yo hemos estado trabajando muy mano a mano en el proceso de ensayo, buscando, probando. Y yo creo que, bueno, Celia, no sé tú qué opinas, pero yo creo que hemos conseguido de alguna manera el que la montaña rusa de ritmo funcione con el recorrido que tiene que llevar el espectador también con nosotros. Sí, totalmente. De hecho, como la mayoría de la obra es un ritmo vertiginoso, había veces en los ensayos donde de repente había un relax y entonces las dos nos sentíamos rarísimas y decíamos, no vale, también hay que dar un poquito de aire a esto, porque claro, veníamos de taca, 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 taca y de repente había una transición o un momento de silencio. Claro, yo desde fuera lo veía, me decía, era, ostras, es que esto va muy lento, digo, es que esto también tiene que estar, porque es que si no, ya satura la obra en algunos momentos y si no hacemos algún silencio ya va a saturar del todo. Entonces, nosotras nos hemos dejado llevar por ese ritmo y luego hemos tenido que buscar burbujitas entre medias también. Al final piensas como todo, ¿no? Supongo que la pregunta de siempre. En el fondo, Pili es feliz. Uf. A ver, Celia. Ay, esta pregunta es la más complicada, yo creo. Yo creo que ella es feliz a ratos, como todo el mundo. O sea, yo creo que ella es feliz cuando siente paz, cuando se acuerda de cosas que le hacen estar tranquila, pero ella al final es feliz por momentitos. O sea, una persona que tiene en su cabeza tanto tormento y tanta culpa y tanto, pues al final yo creo que no, es feliz. Por lo menos, como decíamos antes, cuando se da cuenta de lo que ella misma está viviendo y entonces a lo mejor elige volverse a ir y volverse a ir a su mundo y volver a ir a las cosas donde ella está a gusto. Pero la pobrecita mía yo creo que no termina de encontrar este sitio. No sé qué piensas tú ahora que al final eres la que lo encarnas, pero... Pues a ver, sí, es una pregunta complicada, porque yo me quedo mucho, a mí hay una frase que para mí define mucho al personaje, que la dice la abuela, que es, mi niña se ríe mucho de cualquier cosa con una risa que parece una cabra, una risa falsa, ¿vale? No sabemos tampoco si es real o no, o es una visión de la abuela o no, pero lo que Pili quiere ser feliz. Pili quiere, lo necesita, lo busca constantemente. Lo que pasa es que se equivoca porque no sabe hacerlo de otra manera. No sabe hacerlo de otra manera. Los medios que ella tiene son muy distintos para los medios que presupone la sociedad para ser feliz. Y entonces yo creo que por eso se equivoca, la pobre mía, me dan muchas ganas de abrazarla y de darle un poquito de cariñito. Esta cosa de que, mira, esto creo que no le he hablado nunca contigo, Celia, cuando tú pones Buenaventura, monólogo para ser amable, ¿vale? Entonces, ser amable, ¿qué es ser amable? Ser amable como ser amable hacia los demás. Y yo creo que en esa palabra amable también está el tener la capacidad de ser amada. Eso es, sí. Claro, ser amable, como la capacidad de ser amada, es lo que está buscando. Yo creo que ahí es donde reside la felicidad de Pili, en el momento en el que ella se siente amada, o se sienta amada, que yo creo que no se ha sentido amada en la vida. Entonces ella busca y la pobre mía pues se equivoca, a veces se equivoca. Bueno, chicas, antes de despediros, esta sección se llama Sin café como excusa y a todos nuestros invitados e invitadas les proponemos una persona que no tiene por qué estar viva, con el que os tomaréis un café sin dudarlo, o un personaje que puede ser de ficción con el que os tomaréis un café. ¿Con quién sería? Pues yo le invitaría un cafelito a Lola Flores. Me encantaría dialogar un ratito con ella.
Yo a muchísima gente. Pero mira, ahora que además estamos de nuevo año, acaban de pasar las Navidades y eso, pues voy a decir a mis abuelos que les he echado mucho de menos. Ay, Bueno, Celia Morán, Ara Contreras, gracias por acercarnos a Buenaventura, una función, un monólogo para ser amable y amado, que está en la Sala 9 Norte. Muchas gracias. muchísimas gracias.